Isaías 43:2 dice que cuando pase por las aguas, tú estarás conmigo, Señor. Amén. Si paso por los ríos, no me voy a negar. Si paso inclusive por el fuego, no me quemaré, ni siquiera me va a arder en la piel. Hacemos esta pausa aquí porque es bueno recordar lo que le estamos adorando a nuestro Dios. Entonces en esta canción vamos entonces a decirle: Señor, aquí estamos. Te agradecemos por todo lo que has hecho en nosotros, Papito Dios. Porque en ese momento difícil, ahí estuviste tú, Señor. Ni un momento, ni un segundo me has dejado, Papito Dios. Gracias, tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros. Yo recuerdo cómo llegaste en medio de la oscuridad. Yo recuerdo que me abrazaste y me viniste a rescatar. De yo saber lo que hoy sé, quieto estaría sabiendo que eres fiel. Dile a él ahora: Cristo, al pasar por las aguas, tú nunca me soltaste, siempre a tiempo estás. Si no te sabes la canción, solo levanta tus manos y tu voz y dile: gracias, Señor. Gracias porque en ese momento de dificultad, ahí estabas tú, Señor. Aún en el último minuto, levantaste mis manos y me ayudaste a dar la victoria. Siempre a tiempo, siempre a tiempo estás. Dile: siempre a tiempo, siempre a tiempo estás. Yo recuerdo que me cargaste cuando no pude caminar. Oh, yo recuerdo, Señor. Yo recuerdo tú estabas allí. Me amaste, Señor. Cuando yo no me pude amar, ahí estabas tú. Cristo,
Señor siempre ha estado a tiempo. Dile gracias con un fuerte aplauso. Gracias, papito Dios. Siempre has estado allí, Señor. Gracias. Qué chévere, qué rico podamos decirle, Señor, gracias porque tú eres nuestro socorro. Amén. ¿Cuántos creen que es nuestro socorro, Dios? Amén. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. Se nos cuenta de tus obras, poesía escrita por ti. Es de las de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, radiante como el sol. Seguiré el río de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Sé que me cuidas a mí. Amén. Ya nada puede separarme, porque dependo de ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, veré, radiante como el sol. Seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Dios. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. ¿Quién sana corazones rotos? Mi ayuda viene de ti. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. ¿Quién sana corazones rotos? Mi ayuda viene de ti. ¿De dónde viene mi esperanza? Mi ayuda viene de ti. ¿Quién da descanso para el alma? Mi ayuda viene de ti. Alzaré mis manos a los cielos, Obrando a mi favor, seguiré tomado de tu mano, porque sé que tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Iglesia, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo. Hoy miércoles de recargados en nuestra iglesia Casa sobre la Roca, Cartagena. Bueno, hoy desde la virtualidad, trayéndoles a ustedes palabra por gracia y misericordia de Dios. Hoy de nuevo estoy aquí trayéndoles un mensaje muy especial y quiero que comencemos con, o entregándole mejor este momento al Señor
antes de decir cualquier cosa, antes de comenzar, que Él tome el control y que sea Él usándome para poder llevar este mensaje a todos ustedes y a todos los rincones de toda esta hermosa ciudad como Cartagena y en todos los lugares de Colombia que nos están escuchando el día de hoy. Y quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y le digas al Señor, Señor, gracias. Gracias por esta noche que tú nos regalas, este privilegio, por estas herramientas virtuales que tú nos das, Señor, para poder llevar tu palabra, para poder seguir, Señor, transformando a través de tu palabra a todas esas personas que hoy necesitamos de ti, Señor, que somos absolutamente todos los que sabemos que a través tuyo es la única manera de poder cambiar, Señor, de poder tener lo mejor, Señor, de poder hacer o cumplir el propósito que tú tienes en cada uno de nosotros, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, te bendecimos, te pedimos que tomes el control de este momento y que seas tú el que te lleve siempre toda la honra, toda la gloria, Señor, porque eres tú el único merecedor de toda alabanza, de toda majestad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hoy el Señor me regaló un mensaje que lo llamé cerca de Cristo, cerca de los demás. ¿Y por qué ese mensaje? Y es que el Señor me decía, ¿cómo podemos nosotros permanecer o cómo podemos nosotros amar como amó Cristo? ¿Cierto? Entonces me regalaba una frase que decía, ¿cómo permanecer en Cristo para amar como Cristo? Y me llevó a una palabra que es muy conocida para todos nosotros en medio del cristianismo. Y de pronto alguien que nos está escuchando por primera vez hoy va a aprender algo que es muy clave y que de verdad, si tú lo aplicas en tu vida, vas a aprender a amar a los demás fácilmente. Miren lo que dice Juan 15:4-5. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Y por qué este mensaje? Imagínense que todos estos días he estado, o ya llevo más o menos unos 2 o 3 meses trabajando en varios proyectos que el Señor colocó en mi corazón. Y de verdad que he tenido que relacionarme con muchas personas, en algunas, en algunas ocasiones con personas un poco difíciles que han colmado un poco la paciencia, que he tenido que de pronto a través del amor o a través a veces también de la carne, digámoslo así, he tenido que hablar y pues le he pedido a Dios mucha sabiduría para poder tratar con ese tipo de personas, pero ha sido difícil. Y sé que muchos de ustedes han sentido lo mismo en medio de este mundo caído, pues al final el Señor me decía, tú tienes que ser luz. ¿Cómo hablaría yo a esas personas que de pronto son un poco difíciles? Y en ocasiones también nosotros mismos nos volvemos difíciles para otras personas. Entonces, el Señor me decía, quiero que hables de ese amor que yo les digo que se tienen que tener unos a los otros. Y yo le dije, Señor, confírmame, por favor, confírmame. Y creo que fue el lunes, ayer, el domingo, sí, el lunes festivo, perdón, el antier. Y él me decía en su palabra, en el versículo del día del Joe Version, decía, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes, confirmándome que esta era la palabra que quería que yo trajera hoy para la iglesia. Y, y en medio de todo, él me decía, bueno, habla de la iglesia porque hay algo que de pronto parece sencillo, pero en realidad es uno de los mayores desafíos de la vida cristiana, y es ese amar a los demás. Todos sabemos que debemos amar. Como cristianos todos lo sabemos. Y como cristianos sabemos que la Biblia nos enseña eso, ¿verdad? Pero también sabemos que Jesús lo ordenó. Pero, ¿cuál es la pregunta? Dice,
esta pregunta, y es ¿por qué muchas veces nos cuesta tanto amar? Yo me hice esa pregunta en medio de todas estas situaciones que les comento. ¿Por qué muchas veces nos cuesta tanto amar? ¿Por qué muchas veces nos cuesta perdonar? Yo sé que muchos de los que están escuchando este mensaje les cuesta perdonar o les ha costado perdonar en algunas ocasiones. ¿Por qué nos cuesta ser pacientes? Y no solo con las personas que están afuera, cuando vamos manejando el carro, cuando estamos en el trabajo, ¿no? También con las personas más cercanas, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros papás. ¿Por qué nos cuesta soportarnos unos a otros? En donde trabajamos, en donde servimos, en los ministerios en los que estamos, en muchas ocasiones, como que pasan ese tipo de cosas, esos roces. ¿Por qué nos cuesta tener misericordia? ¿Por qué no somos capaces a veces de hacer lo que Dios hizo por nosotros? ¿Cierto? Y la respuesta que el Señor me da es una respuesta simple. Y es porque muchas veces queremos producir un fruto sin cuidar una raíz o sin cuidar la raíz, nuestra raíz, ¿cierto? Y, y queremos amar como Cristo, pero no estamos permaneciendo en Cristo. Queremos reflejar su carácter, ¿cierto? Pero no estamos alimentándonos de la presencia del Señor. No nos estamos alimentando de su presencia. Y por eso hoy quiero que entendamos una verdad fundamental, que mientras más cerca estamos de Cristo, más cerca estaremos de las personas. Por eso el título de la prédica, ¿cierto? El título es Cerca de Cristo, cerca de las personas. Entonces, también les puedo decir que no podemos, no podemos amar como Cristo si primero no permanecemos en Cristo. Y entonces vamos al primer punto de la prédica, porque todo comienza en la intimidad con Dios. ¿Qué dice Juan 15:5? Dice que yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. Yo sé que esto es un versículo muy conocido por todos nosotros. Yo creo que lo repetimos diariamente. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y yo creo que casi todos no lo sabemos, ¿verdad? Y observe que lo que Jesús no dijo, él no dijo, separados de mí pueden hacer algunas cosas. No, él no dijo eso. Él no dijo, separados de mí, ustedes pueden sobrevivir, por lo menos, ¿cierto? No, no dijo eso. Jesús no dijo, separados de mí, pueden dar poco fruto. No, dijo, nada de fruto pueden dar, porque dice, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada, nada. Y ese nada quiere decir nada espiritualmente significativo, ¿cierto? Separados del Señor no podemos hacer nada espiritualmente significativo, nada que produzca fruto eterno, nada que refleje verdaderamente a Cristo. No podemos hacer nada. Muchas veces queremos arreglar nuestro carácter, queremos tener más paciencia, queremos amar más, queremos perdonar más, pero intentamos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y eso me ha pasado a mí también. Y entonces cuando no lo logramos, pues ¿qué va a pasar? Nos frustramos. ¿Por qué? Porque el fruto no se produce esforzándonos. El fruto se produce permaneciendo en Cristo ahí, permaneciendo en ese lugar. Miren, la vida cristiana no consiste en esforzarse más, consiste en permanecer más.
Esa es la clave. La vida cristiana consiste en permanecer más con el Señor, permanecer más en Cristo. Y en el momento en que permanezcamos más en Él, pues vamos a estar también más cerca y vamos a tener una facilidad en amar a los demás, en perdonar, bueno, en fin, en todo lo que ya hemos venido tratando. Y por eso yo traje esta pregunta y es el segundo punto de este mensaje y es, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Mm? ¿Cómo estamos fortaleciendo esa raíz? Miren lo que dice Juan 6:35 de la Nueva Versión Internacional. Dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Todo ser vivo, todo ser vivo, esto ya no es del versículo, lo que les digo, todo ser vivo necesita un alimento, todo lo necesitamos. Nuestro propio cuerpo necesita el alimento, ¿cierto? Pero así como nuestro cuerpo lo necesita, nuestro espíritu también lo necesita. Porque el Señor dice que Él es el pan de vida, o sea, ese pan es el que nos alimenta el espíritu. Y yo les hago esta pregunta, ¿de qué me estoy alimentando cada día? Porque aquello que alimentamos es lo que va a crecer en nosotros. ¿Mm? Aquello que alimentamos es lo que crecerá. Y si alimentamos solamente nuestra vida de redes sociales, pero no de cualquier red social, yo veo en estas épocas a personas enfocadas en esas redes solamente en llevar la contraria, en agredir, en justificar, en, en fin, en insultar, en estar ofendiéndose unos a otros simplemente porque no concuerdan con el candidato presidencial y demás. Te estás alimentando de eso? ¿O te estás alimentando solo de noticias, por ejemplo? Y entonces como las noticias generalmente son todas trágicas ahora, que se murió, que mataron, que lo asesinaron, que lo secuestraron, entonces tú vives con ese temor todo el día. O solamente te estás alimentando de entretenimiento, de todo lo más caro, de lo material, de la nueva moda, de que todo lo bonito, los vestidos, ¿sí? O te estás alimentando de preocupaciones, solamente estás pensando en todo lo que no tienes, se te olvidó todo lo que tienes y no estás siendo agradecido, sino que vives preocupado por todo. Y entonces, como nos estamos alimentando de eso, pues descuidamos nuestro espíritu. Entonces no debemos sorprendernos cuando nos sintamos débiles espiritualmente si estamos haciendo nosotros todas estas cosas que les digo, alimentándonos de redes, alimentándonos, no sé, hasta de inmoralidad sexual. Y entonces, ¿por qué después nos sorprendemos de que no podemos tener un crecimiento espiritual? Miren lo que dice Mateo 4:4, dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra no es una opción, muchachos. Escuchen esto, familias, iglesia, jóvenes. La palabra no es una opción, la palabra es alimento. ¿Qué tal yo te dijera que era una opción comer o no comer por varios días? Entonces, no, es una opción que te alimentes y ya por allá en 2 meses otra vez si quieres te alimentas, ¿no? Todos los días te tienes que alimentar para que tu cuerpo esté fuerte, ¿cierto? Pues con la palabra de Dios pasa lo mismo. No es una opción todos los días alimentar nuestro espíritu, es que la palabra es el alimento del espíritu. Un cristiano sin palabra es como un cuerpo sin alimento.
prácticamente. Entonces, yo quiero decirles cómo nosotros alimentamos, aparte de la palabra, también cómo alimentamos nuestro espíritu. Y es que la oración tampoco es una opción, es una necesidad. Entonces, la palabra tampoco es una opción, ¿cierto? La palabra es alimento, pero la oración no es una opción, es una necesidad de nosotros. Mira lo que dice Lucas 5:16, dice, él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Sí, Jesús es del que te estoy hablando. Jesús necesitaba retirarse a lugares a orar. ¿Por qué? Porque siendo Jesús necesitaba orar. Y si Jesús necesitaba orar, nosotros también necesitamos orar. ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar si el mismo Jesús necesitaba orar? Entonces, si leemos el versículo, aquí pues yo pienso que debemos ser honestos cada uno de nosotros. Y yo quiero que ahí donde estás, empieces a examinarte y digas si tú dices esto de pronto. Porque muchos dicen, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, es que no tengo tiempo para buscar a Dios, no me queda el tiempo. Pero sí tenemos tiempo para revisar celular, para ver redes sociales, para ver series de pronto, ¿cierto? Para pasar horas en otras actividades. Pero recuerden lo que dice Lucas 10, 41, 42. Y esa historia que a mí me encanta, que es la de Marta y María. El Señor le dice a Marta, 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 le contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Estar allá, en la intimidad con el Señor, ahí cerca, postrada a los pies, ¿cierto? Buscando siempre el Señor. Esa es la mejor manera de nosotros poder tener un crecimiento espiritual, de poder nosotros parecernos a Cristo, estar ahí conectados con Él, tanto con la palabra y ahora también con la oración, que es necesaria. Pero muchas veces estamos ocupados, pero no necesariamente estamos cerca de Dios cuando estamos ocupados. Así que la falta de oración no suele ser falta de tiempo, muchas veces es falta de prioridad. Tú no estás colocando como prioridad la oración ni la lectura de la palabra en tu vida. O sea, no estás colocando a Dios en primer lugar porque Él te dijo que eso era lo más importante. Esa era la verdadera agenda del Señor. Esos puntos son los primeritos que están ahí. Así que la falta de oración no suele ser falta de tiempo. Muchas veces es falta de prioridad. Y lo que consideramos indispensable siempre encuentra espacio en nuestra agenda. Eso sí, lo que nosotros consideramos que es indispensable para nosotros, entonces lo buscamos y ahí sí le metemos un espaciecito y el partido de fútbol de Colombia, que eso sí encontramos el espacio para hacerlo, pero si yo les dijera mañana hoy a las 9 de la noche, ahorita vamos a orar, no, pues porque está el partido de Colombia, bueno, eso sí, no lo tocan, ese sí lo respetamos, ¿cierto? Pero si yo les dijera, mañana entonces a las 9 de la noche vamos a orar. Yo creo que muchos dicen, no, es que me tengo que madrugar, no, es que mis hijos, no, es que los niños, no, es que el trabajo, es que no tengo internet, es que mañana se me va la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es algo que tenemos que considerar. Y, y entonces teniendo en cuenta que si nos alimentamos con la palabra, que si oramos, todos los días, en todo momento, pero también hay algo muy importante de lo cual a nosotros nos mantiene conectados con Dios, o bueno, mejor, hay algo que nos aleja de Dios y ustedes saben que es el pecado, porque el pecado nos aleja de la presencia de Dios.
Entonces, si yo quiero amar como Cristo ama a los demás, pues primero les digo, hay que leer la palabra para alimentar nuestro espíritu. Segundo, hay que permanecer orando porque eso es algo necesario y el Señor quiere que estemos conectados con Él, pero también debemos alejarnos del pecado, porque el pecado, si estamos en pecado, eso nos va a alejar de la presencia de Dios. Mira lo que dice Isaías 59, nos dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. ¿Mm? Porque Dios sigue amándonos, eso sí está claro, pero el pecado afecta nuestra comunión. El pecado afecta nuestra sensibilidad espiritual, ¿cierto? Afecta nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios, nos aleja. Y el enemigo se aprovecha y comienza a hablarnos más al oído y a decirnos cosas para afectar nuestra identidad en Cristo y para creer que el Señor nos va a juzgar y nos va a dañar, a castigar. Y esos pecados que nos alejan no simplemente son el de insultar, el de golpear, el de robar, el de... No, miren, hay pecados que debemos examinar como por ejemplo el orgullo, la amargura, la falta de perdón. Esos son pecados que el Señor también ve. Las mentiras, esas mentiras que a veces nosotros nos parecen que son mentiras piadosas como si eso no fuera pecado para el Señor. Son mentiras también. Hipocresía, ¿cierto? Que Dios se da cuenta de todo lo que estamos sintiendo en nuestro corazón. Esa inmoralidad sexual que hoy, el día de hoy, en medio de todas esas redes sociales, en medio de la televisión, en medio de las películas, están totalmente a la vanguardia y a la facilidad mejor de cualquiera de las personas, hasta de los niños pequeños que ahora tienen celulares, es peligrosísimo, porque ahora a la música, a todo le colocan inmoralidad sexual. Y también el tema del materialismo, que es algo que también nos aleja de Dios, porque colocamos por encima de Dios este tipo de cosas. Miren, no podemos caminar cerca de Dios mientras abrazamos aquello que lo entristece, como todos esos pecados que les digo. Pero hay algo que me sorprendió en medio de este mensaje y era que el Señor me hablaba de algo muy importante y esto va para sobre todo los hombres que actualmente son tan atacados desde las redes sociales. Es que hay un pecado, yo creo que es el único pecado del cual el Señor nos dice en la Biblia que huyamos. Y yo por eso le coloqué a este punto huyendo de la inmoralidad sexual. Porque hay algo interesante en la Biblia y es que en muchas áreas de nuestras vidas se nos llama a resistir. Resistan al diablo y él lo dirá de ustedes, ¿cierto? Pero cuando se trata de inmoralidad sexual, la instrucción es diferente. Miren lo que dice, o vayan a 1 Corintios 6:18, dice, huyan de la inmoralidad sexual. La Biblia no dice, enfréntela. La Biblia no dice, juegue con ella, que si usted está con el Señor, pues usted puede jugar con ella y no. O nos dice, acérquense por ahí al límite y cuando ya se... No. El Señor dice, huyan a la inmoralidad sexual. Por eso es tan importante que podamos tener esa sabiduría, ese discernimiento de poder entender cuando el enemigo está cerca y estar tan pegado a Dios en medio de la palabra, en medio de conocer la palabra para poder atacar con palabra, pero también huir, orar en ese momento y decirle, Señor, líbrame de todo esto y corra. Y un ejemplo, o el ejemplo más claro es Génesis 39:12, donde dice, entonces ella lo agarró por el manto y le suplicó, acuéstate conmigo. Pero José salió corriendo de la casa. No sé qué sentiría José, pero la verdad, si era la esposa de un alto cargo de esa época, me imagino que era una mujer muy bonita, una mujer atractiva. Y
No sé qué sentiría José en ese momento, atracción o no sé, pero él que decidió huir. Él no quiso experimentar, jugar, él no quiso acercarse al límite, él no, corra. Así que cuando tú estés ahí con esos celulares, en esas páginas que te van a empezar a salir fácilmente, quita eso, elimina todo lo que te esté llevando a ese tipo de cosas que el Señor aborrece y que nos dice que lo quitemos de nuestra vida porque nos va a separar de Él, como la pornografía, como todas esas fantasías sexuales, como toda esa lujuria. Pídele al Señor en medio de la lectura de la palabra, en medio de la oración, que te ayude a tener esa voluntad de correr, de eliminar, de quitar, de echar fuera todas estas cosas que nos afectan como hombres, como hogares, como familias. Y te digo que la tentación sexual no solo o no se vence demostrando fuerza, se vence demostrando sabiduría. Sabiduría que solamente nos la pueden dar a través del Espíritu Santo que crezca en nosotros para que nos dé esa sabiduría. Porque hay batallas espirituales que se ganan orando, pero la inmoralidad sexual también se vence huyendo, corriendo de ahí. ¿Listo? Entonces, para eso necesitamos mantener encendido el fuego del Espíritu, y este es el sexto punto de este mensaje, manteniendo encendido el fuego del Espíritu. Lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:19 es, no apaguen el Espíritu. Pero ¿cómo se apaga el Espíritu? Yo creo que no es de repente que se apaga. El Espíritu se va apagando poco a poco, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando dejamos la oración. Si orabas todos los días, en todo momento, pero comenzaste después a dejar, no, mañana oro, ya hoy no, mañana. O cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de hacer el altar familiar con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con nuestros papás, con las personas que vivimos. Cuando dejamos de adorar a Dios, de agradecerle a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas, de darle la gloria a Dios, cuando dejamos de sentir en medio de esas alabanzas esas ganas de expresar nuestra vida, con nuestra vida a Dios, ese amor, ese respeto, esa adoración. Cuando dejamos a un lado de estar en la presencia de Dios y perdemos la comunión porque estamos en pecados. En ese momento es que empieza poco a poco, cuando dejamos de congregarnos, poco a poco empieza a apagarse la llamita del Espíritu. Se empieza a apagar. Porque nadie se enfría espiritualmente de un día para otro. Ocurre por pequeñas desconexiones repetidas. Ahí empieza un proceso, pareciera que es un proceso. Cuando ya nos vemos allá sintiéndonos mal, sintiéndonos mal geniados, sintiéndonos apartados, sintiéndonos juzgados, sintiéndonos menos. Así como una fogata necesita leña constante. Nuestro espíritu también necesita constantemente de la palabra, de la oración, porque la oración es necesaria, de la adoración y también de la obediencia. De la obediencia necesitamos nosotros también para poder alimentar ese espíritu. Si tú eres obediente a lo que dice la palabra de Dios, pues vas a empezar a ver tu cambio espiritualmente. Y cierro con este punto que le coloqué cerca de Cristo, cerca de los demás, tal cual así como es el título, porque aquí vamos a llegar como al corazón del mensaje, y es con estas preguntas que les voy a hacer, y es, ¿por qué estamos
hablando de oración? ¿Por qué estamos hablando de la palabra? ¿Por qué hablamos de santidad? ¿Por qué hablamos de huir del pecado? ¿Saben por qué? Porque todo esto produce algo. ¿Saben qué produce? Produce fruto. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios en Juan 13, 34, 35 dice: Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y quiero que observe algo aquí, es que Jesús primero nos ama, ¿cierto? Y luego nos llama a amar. Él primero nos amó y después nos llama a amar. No podemos dar lo que no estamos recibiendo. No podemos. Y si nosotros recibimos amor de Cristo, pues ahí podremos amar. Si recibimos gracia del Señor, pues podremos extender gracia. Si recibimos perdón, pues podemos perdonar. Pero no podemos amar como Cristo si primero no permanecemos en Cristo. Como empezaba el mensaje: separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces no podríamos amar si no estamos presentes, si no estamos en la presencia de Cristo. Y todo eso comienza es en la intimidad con el Señor. Todo comienza allí. Porque decíamos que la oración no es una obligación, es una necesidad. La palabra no es una carga para nosotros. Sabes que me toca leer la palabra de Dios hoy, no, pero es que estoy cansado, no, pero es que yo no la entiendo, no, pero no es una carga, es alimento. Es alimento. La santidad no es una limitación para nosotros, es protección. Cuando nosotros decimos que tenemos que estar en santidad es porque nos están protegiendo. Cuando tu director te diga: hey, para poder servir tienes que estar en santidad, no es porque te quiera limitar de algo, él lo que quiere es protegerte. El amor no es un esfuerzo humano, es el fruto de una vida conectada a Jesús. Eso es lo que nos permite amar. ¿Estoy de verdad permaneciendo en Cristo? ¿Sí? ¿Estás permaneciendo en Cristo? ¿Estoy alimentando de verdad mi espíritu? ¿Estoy dedicando tiempo a la oración? Hazte estas preguntas hoy. ¿Estoy dejando que el pecado enfríe de pronto mi relación con Dios? ¿Estoy huyendo de aquello que me aleja de Cristo? ¿De esa inmoralidad sexual que el Señor nos dice que huyamos? ¿Estoy amando como Jesús me ha amado a mí? Iglesia, la calidad de nuestra relación con los demás siempre será el reflejo de nuestra relación con Dios. Si estamos lejos de Cristo, nuestro amor se enfría. Si estamos cerca de Cristo, pues nuestro amor florece. Por eso hoy el llamado no es simplemente amar más. El llamado es acercarnos más a Jesús. Recuerden esto, porque mientras más estamos cerca de Cristo, más cerca estaremos de los demás. Porque una vida cerca de Cristo inevitablemente se convierte en una vida que ama y sirve y refleja a Cristo. Teniendo en cuenta que este mes, la clave y la virtud de este mes es la integridad, el mes de la integridad. Y mientras esa palabra
la estamos trabajando como iglesia este mes. Quiero decirles que entendí algo muy importante. La integridad no comienza cuando los demás nos están observando. La integridad comienza cuando estamos a solas con Dios. Ahí es cuando comienza. Porque una persona íntegra no es simplemente alguien que hace lo correcto. Una persona íntegra es alguien cuya vida privada coincide con una vida pública. Esa es la persona íntegra. Y precisamente de eso hemos estado hablando hoy. Cuando permanecemos en Cristo, cuando buscamos su presencia, cuando nos alimentamos de su palabra, cuando cultivamos una vida de oración, cuando huimos del pecado, cuando mantenemos encendido el fuego del Espíritu Santo, entonces comenzamos a vivir con integridad, porque ya no vivimos una vida que para aparentar delante de los hombres, no. Vivimos una vida para agradar a Dios. La integridad no es el resultado de la fuerza de voluntad, iglesia. La integridad es el resultado de una vida cerca de Cristo. Por eso hoy, iglesia, la clave de este mes no es solamente un valor que debemos practicar, es una consecuencia natural de permanecer conectados a Jesús. Y les repito, porque mientras más cerca estemos de Cristo, más íntegros nos volvemos. Y mientras más íntegros nos volvemos, más reflejamos a Cristo. La integridad no es algo que producimos por esfuerzo, iglesia. Es algo que florece cuando permanecemos cerca de Cristo. Yo quiero que hoy ahí donde estás, cierres tus ojos y le digas al Señor, Padre amado, hoy queremos permanecer en ti, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, porque de pronto hemos descuidado la oración, Señor, porque no hemos continuado leyendo tu palabra, porque ya no tenemos intimidad contigo, Señor. Pues yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a huir de esos pecados de inmoralidad sexual, a huir de todos los pecados, Señor. Ojalá podamos correr y salir corriendo de esos pecados, como dice tu palabra, a mantener encendido el fuego de nuestro espíritu, de tu espíritu que está en nosotros, Señor, y a vivir cada día más cerca de ti. Te lo pedimos, Señor, que nuestro amor por los demás sea el resultado de una vida profundamente conectada a Jesús. En el nombre de Cristo Jesús y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Y amén. Y bueno, iglesia, quiero darle las gracias a todos por este espacio. Espero que el Señor haya tocado el corazón de ustedes. Y quiero preguntar si en la virtualidad tenemos hoy a alguna persona que hoy nos está viendo por primera vez a través de la virtualidad. Y decirle que aquí estamos como iglesia esperándolos con los brazos abiertos. Y que quiero que hagamos una oración juntos. Una oración que puede cambiar nuestra vida, que la va a cambiar si la hacemos desde el fondo del corazón. Que puede transformar, que va a transformar nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros declaramos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón que Jesús es nuestro Salvador y que murió por nuestros pecados y que nos da vida eterna, seremos salvos. Es lo único que necesitamos hacer y yo quiero que hoy hagas esta oración ahí donde estés, en el lugar donde estés, no importa donde estés. Quiero que con voz audible repitas esta oración diciendo, amado Padre Celestial, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Hoy venimos con un corazón totalmente arrepentido, Señor, a tus pies, diciéndote que nos perdones, Señor, que queremos recibirte en nuestro corazón, que confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que tú eres Dios y que enviaste a tu Hijo
a que muriera por nosotros, a que derramara esa sangre para lavarnos de todos esos pecados y que a partir de hoy, Señor, al recibirte en mi corazón, soy llamado tu hijo y mi nombre estará escrito en el libro de la vida y nada ni nadie lo va a poder borrar jamás. Y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenido, te damos la bienvenida. Yo quiero de verdad invitarte a que este domingo, que tenemos un solo servicio este domingo especialmente por el tema de las elecciones en el país, vamos a hacer un solo servicio a las 9 de la mañana. Te queremos esperar en la iglesia. Allí te queremos ver personalmente, abrazarte. Tenemos ministerios para que hagamos reuniones con hombres, tenemos un ministerio de mujeres, podemos hacer reuniones también con mujeres, con jóvenes en edad laboral, con jóvenes menores de edad, los TMTs. Allá te esperamos y queremos saber cómo estás y si necesitas de oración, si necesitas de algo, aquí estamos con los brazos abiertos para apoyarte. Bueno, que Dios te bendiga y bienvenido. Y ahora también quiero orar por diezmos y ofrendas. Es algo, un mandato del Señor también donde nos dice que tenemos que dar la 10ª parte de todo lo que nosotros recibimos porque estamos honrando al Señor, estamos diciéndole a Dios, tú eres el que provee mi casa, no son las riquezas. Y estamos también trayendo alimento a la casa del Señor porque sabemos que el templo necesita también mantenerse y ahí estamos apoyando la obra. Así que quiero orar por esas personas que son obedientes a Dios y que están también apoyando todas estas necesidades también de la iglesia y lo hacen desde el fondo de su corazón, Señor. Así que vamos a orar, Señor, gracias por esas personas, Señor, que de manera voluntaria y haciéndolo de verdad desde su corazón han querido apoyar a la iglesia, siendo obedientes a tu palabra, porque tu palabra dice que si nosotros damos esa 10ª parte, tú, Señor, vas a abrir los cielos espiritualmente y vas a cuidar de nosotros, vas a cuidar de nuestros rebaños, de nuestras empresas, vas a protegernos, Señor, y nos vas a dar buen nombre y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendice y multiplica al 100 por 1 a todas estas personas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, mientras están ahí terminando de hacer sus transferencias y demás, les quiero comentar que este próximo domingo vamos a tener solamente un servicio de 9 de la mañana. Recuerden que vamos a tener las elecciones aquí en Colombia y pues debido a eso tenemos que hacer solamente un servicio para que usted tenga tiempo de poder acercarse a realizar como un buen ciudadano y ejercer el voto que tanto necesitamos. Y vamos a celebrar el Día del Padre también este domingo, así que todos los papás los esperamos allá, que nos tienen una sorpresa espectacular. Y bueno, vamos a ver cómo nos atienden hoy las esposas y los hijos, todos nuestros hijos. Así que bueno, Dios los bendiga, nos vemos este domingo, que tengan un excelente fin de noche ya y bueno, que gane Colombia porque hoy debutamos en el Mundial. Un abrazo, Dios los bendiga, hasta luego.